Bueno, básicamente la idea mía es contarles un proyecto en el que estuve trabajando y estoy trabajando actualmente con respecto a las abejas de las orquídeas aquí en Argentina, y especialmente les quería contar los resultados que tuvimos en el Parque Nacional Iguazú. Eh, las abejas de las orquídeas, como bien aparece aquí, pertenecen a la familia Apidae. Esta familia el año pasado, a partir de un estudio sistemático filogenético, mejor dicho, con datos moleculares, ha sufrido algunos cambios, pero bueno, básicamente los dividen en seis, las dividen a la familia Apidae en 6 subfamilias. Las abejas enoglucosinas se encuentran dentro de la familia Apine, junto con los Centris y los Epicaris, y el resto de las abejas corbiculadas. Estas abejas, las eugulosinas, en general son abejas de tamaño mediano a grande, presentan generalmente el tegumento metálico con colores metálicos muy marcados, como se puede ver en esta foto, y como el nombre lo indica, en general poseen una lengua extremadamente larga, como se puede ver en esta foto. Dentro de esta subfamilia, las abejas de las orquídeas están con un grupo que son las abejas corbiculadas. Este es un grupo monofilético que se caracteriza porque las hembras poseen justamente una corbícula, que es una estructura que está en la pata posterior, en la tibia de la pata posterior, y que sirve para la recolección tanto de polen como de materiales para la construcción de los nidos. Los eulocinos están, digamos, acomodados dentro de este grupo basalmente. Este grupo también lo componen las abejas de la miel, que son de la tribu Apini, los bombus, o sea, la tribu Bombini, y las abejas sin aguijón o meliponinas. Lo que se puede ver aquí también es que los 5 géneros, perdón, de eulocinos se rescatan como grupos monofiléticos, como se puede ver aquí. Esta tribu es una tribu principalmente de distribución neotropical, contiene aproximadamente entre 200 y 240 especies descriptas, muchos nombres y muchos sinónimos, obviamente, por eso damos un rango de la cantidad de especies. En la distribución norte de esta tribu se encuentra en los estados de Texas y Baja California, también está citada para los estados de Florida, en Estados Unidos, y en su distribución sur, bueno, la tenemos aquí en Argentina, obviamente, se encuentra más o menos al oeste en las provincias de San Luis y Córdoba, y al este hay algún pequeño registro de una euglosa sin determinar en la isla Martín García. La mayor diversidad, obviamente, se encuentra más cerca del Ecuador. Bueno, como les dije, son 5 géneros. De estos géneros, 2 son géneros cleptoparásitos y 3 son abejas que construyen sus nidos, obviamente. Eufresia es un género relativamente grande de especies, hay más o menos descritas 60 especies. Son abejas en general con colores metalizados y de tamaño mediano a grande. En cambio, las Seulaema son en general abejas de tamaño muy grande. Hay 2 subgéneros descritos y presenta la menor cantidad de especies, más o menos entre 15 y 20 especies. Son abejas que en general se confunden bastante en vuelo con abejorros. Y el otro género es el género Abulosa, que es por lejos el más rico en especies. Está dividido en 6 subgéneros y aproximadamente hay 110 especies descritas.
Los dos géneros cleptoparásitos son Agle y Exarete. Agle es un género monotípico, presenta una sola especie, que es Agle cerulea, y que se distribuye solamente en la cuenca del Amazonas, o sea que no la tenemos aquí en Argentina. En cambio, Exarete presenta entre 7 y 8 especies, hay algunas especies que se describieron hace relativamente poco, y sería cleptoparásitos de Eufresia y Eulaema. No lo dije antes, pero Agle es cleptoparásito de algunas especies de Eulaema, que son de gran tamaño. Con respecto a la biología de nidificación y sociabilidad, podemos decir que es bastante variado dentro del grupo. En general, se comportan como, esta tribu se comportan las hembras como albaniles, hacen las celdas de cría con resinas, o Eugenio Eulaema también lo puede hacer con barro y heces de otros animales. También pueden utilizar cortezas, como se ve acá, una eufresia está llevando un pedazo de corteza en la pata posterior para la construcción del nido. Los nidos generalmente están en cavidades, aunque hay nidos expuestos, en general siempre están en cavidades, pueden ser cavidades en el suelo, entre piedras, bajo una corteza, y las celdas de cría no están, digamos, ordenadas particularmente. Sí son verticales en Eulaema y Eulosa, y en general son horizontales dentro del género Eufresia. Con respecto a las Eulosa, también son muy variables. Acá tenemos dos nidos de Eulosa truncata que están hechos dentro de una cavidad de una bromelia epífita. Estas también pueden nidificar dentro de cañas de bambú, como se ve aquí, o dentro de cajas que están particularmente hechas para que estos bichitos entren para poder estudiarlas. Eulosa también tiene algunas especies que hace nidos aéreos, como se puede ver aquí. Estos nidos están hechos con resinas y se hacen o lo construyen en el embés de las hojas. Con respecto a la sociabilidad, podemos decir que en general Eufresia son abejas solitarias, aunque hay agregaciones de nidos, en general son abejas solitarias. En cambio en Eulaema puede haber ya algunas especies comunales. Se sabe muy poco acerca de la nidificación de las eulosinas. En general se conocen los nidos del 15% de las especies. Como les dije, hay un patrón general que es Eufresia solitario, Eulaema solitario y comunal, y donde más variación hay es dentro del género Eulosa, que posee tanto especies solitarias como especies comunales o especies primitivamente eusociales o sociales. En estas especies primitivamente sociales, en general hay más de una hembra por nido, y una reina, una hembra es la que, no hay diferencias, por eso dije mal reina, no hay diferencias morfológicas, y una hembra es la que pone los huevos, de alguna manera, y es común también, si una de las hembras que comparten el nido pone huevos, es común también la ovofagia, o sea que esta hembra se come el huevo de la otra, y lo suplanta por uno propio, obviamente. Los otros dos géneros son abejas, como dije, cleptoparásitas, y no construyen nidos, sino que utilizan los nidos y las provisiones de estas otras abejas. Bien, lo que hay que decir con respecto a las asociaciones con las plantas es que machos y hembras son importantes polinizadores de numerosas familias del neotrópico. Las hembras obviamente van a buscar polen y néctar a numerosas familias de plantas, inclusive van a buscar resinas a numerosas plantas, o flores que producen resinas. Se podría decir que las hembras son polilécticas. Algunos estudios han encontrado más de 72 tipos de pólenes dentro de nidos de
eulocinos, estudios sobre el género Eulosa, por ejemplo, una especie que tenemos acá en Argentina, Eulosa cordata, truncata, disculpen, en general caracterizaron 23 tipos de pólenes. En general, las celdas de cría, entonces, son aprovisionadas por fabáceas, solanáceas y hasta algunas rutáceas. Como característica única dentro de las abejas, los machos de todas las especies de eulocina buscan, recolectan y acumulan sustancias volátiles aromáticas, principalmente monoterpenos y terpenos. Los machos obtienen estas sustancias comúnmente de flores de orquídeas, pero también las pueden obtener de un montón de otros recursos. En general, las pueden obtener de maderas en descomposición, de raíces expuestas, de tallos cortados. Se puede ver acá también algunas eufresias violáceas recogiendo estos perfumes, estas fragancias de un hongo terrestre. Van también, son muy comunes a las arecáceas. Acá hay una imagen de la inflorescencia de una arecácea con eulosas y una gran eulaema. Acá se ve la diferencia de tamaño por ahí entre estos géneros. Y lo que hay que decir también es que cuando una planta, digamos, una especie de planta, produce estos compuestos aromáticos en glándulas florales, se dice que tiene un síndrome de polinización eulocino. Los machos de las abejas de las orquídeas en general polinizan aproximadamente el 10% de todas las orquídeas neotropicales, que serán entre unas 600 y 700 especies, y en especial de las subtribus Catasetine, Stanopeine y muchas Zygopetaline. Disculpen. Como saben ustedes, las orquídeas tienen un polinario. El polen está en una masa, entonces cuando la orquídea visita la flor, cuando la eulosa visita la flor de orquídea, el polinario se le pega, como se puede ver acá, según la especie y el género de orquídea, en diferentes partes del cuerpo. Algunas características de la polinización de las orquídeas es que no poseen néctar, y la única recompensa floral es estas fragancias que la hacen para los machos. Las distintas especies de orquídeas también tienen un repertorio bastante escaso de estos compuestos. Son aproximadamente 12 compuestos tienen cada especie de orquídea, que algunos pueden ser atrayentes y otros pueden actuar como repelentes, haciendo que las especies de abejas de menor tamaño o que tengan comportamientos no visiten esa planta en particular, esa especie en particular, y que no visiten esa especie en particular. Bueno, las eulosas, como pueden ver acá, este es el tipo de Apis cordata, que es la eulosa de alguna manera más antigua que conocemos, es de Linneo y es del año 1758, o sea que las conocemos desde siempre, de alguna manera. Se describieron aproximadamente hasta 1920 o 30, aproximadamente 50 especies, pero no fue hasta que se describió y se encontró que muchos compuestos sintéticos podían atraer los machos. No fue hasta ese momento que se describió la verdadera, digamos, diversidad de este grupo de abejas, y los trabajos sobre este grupo crecieron enormemente, y se han hecho trabajos en ecología e inventarios en muchísimos lugares del neotrópico. En general, estos compuestos sintéticos se pueden colocar en un papel de filtro o un papel absorbente sobre la corteza de un árbol, y los machos de eulocinos, como se ven aquí, visitan para extraer estos aromas, o también se pueden utilizar trampas. Este es el modelo de acá a la derecha y arriba, es un trampa tipo Macfield, que se utilizan para cazar, son comerciales y se utilizan para cazar moscas, en donde las fragancias
son disueltas en etilenglicol, y las abejas caen ahí y mueren cuando buscan estas fragancias. También hay una gran cantidad de trampas tipo caseras, hechas con botellas de plástico, que de alguna manera la bulosa entra y la sustancia puede estar o embebida en un algodón, en la punta de la botella, o también puede estar disuelta en el fondo de la botella con el etilenglicol. Hay que decir también que se han reportado casos de que estos compuestos atraen a otras abejas. En general, la mayoría de los casos fueron abejas meliponinas, acá hay un ejemplo de un Ericlocidini, pero también atraen a ortópteros, hemípteros, arañas, lepidópteros, o sea, es bastante común que caigan algunas veces otro tipo de artrópodos. Para recoger estas sustancias volátiles, los machos obviamente están muy bien adaptados, son muy diferentes a las hembras. En general, lo que hay que decir es que para recoger, los machos secretan sustancias de unas glándulas labiales especiales que tienen en la cabeza, que ocupan la mayor parte de la cabeza, las secretan sobre el sustrato que tiene el olor, y van recogiendo esas sustancias y se la pasan posteriormente a la tibia posterior para ir acumulándola. Esas sustancias lipídicas de las secreciones de las glándulas labiales se dice que son recicladas por la abeja durante la vida, ¿no? Obviamente. Como les dije, los machos de estas abejas tienen varias adaptaciones para poder recoger estas fragancias. La primera que vamos a contar es un cepillo de pelos especializado que tiene en el tarso anterior de la pata 1. Y como se puede ver acá, son setas especiales que utilizarían para extraer, digamos, tanto la secreción lipídica con las fragancias. Una vez que tienen las fragancias en este cepillo, lo pasarían a la pata posterior, a través de un cepillo también que tienen en la pata media, en el basitarso de la pata media, lo pasarían a la pata posterior, donde sería un órgano, actuaría como un órgano de acumulación. Se puede ver ahí que tienen un entramado, como si fuera una esponja, donde van acumulando todas las fragancias. La pata, como ven acá, está hinchada, y tiene una hendidura posterior por donde entraría el aceite. Adicionalmente, los machos de bulosinos también presentan algo muy característico, que es en el lóbulo anal un cepillo de setas fuertes, y en la tibia media una región afelpada bastante importante y grande, y uno o dos tufos de setas también que tienen característica diagnóstica cuando hacemos taxonomía de este grupo, cuando queremos determinar las especies de este grupo. Acá les quería mostrar un video de cómo los machos, en este caso son Euphresia violacea, están recolectando un vainillín de un papel absorbente en el Parque Nacional Iguazú. Los machos, no sé si se llega a ver bien, los machos con el primer par de patas van removiendo las sustancias del papel, después vuelan un corto periodo de tiempo en donde se pasan el contenido del primer par de patas al posterior. Aquí hay otro video. Disculpen. Ahí va. Donde una sola bulosa recolectaría estas sustancias fragantes en ciñol. Como pueden ver ahí, espero que se vea, mueven el tercer par de patas y hacen todo este movimiento para ir pasando la fragancia entonces del primer par de patas al último. Esto también es filmado por nosotros en el Parque Nacional Iguazú. Son vuelos intermitentes donde
recolectan la fragancia y después vuelan para poder pasársela a las patas posteriores. Lo que hay que decir es que se conoce muy bien, de alguna manera, el mecanismo por cuales las orquídeas atraen a los machos de las euglossinas para la polinización. Lo que no se conoce realmente es bien qué hacen los machos una vez que tienen estas sustancias. Entonces, ¿para qué recolectan los perfumes los bichos? En general, sabemos algunas cosas, y que básicamente es que las hembras no son atraídas por estos compuestos, o sea que no podrían funcionar como feromonas. Después se pensó que los machos podían llegar a modificar estos compuestos, estas fragancias en las tibias posteriores, pero la verdad es que no hay evidencia de ello, y se han hecho estudios en que se vieron que los compuestos que tienen los machos almacenados no cambian con el tiempo. También se pensó que estos perfumes podrían servir para producir, digamos, como funcionarían para hacer congregaciones de machos que se llaman legs, que servirían para poder copular, y esto tampoco es así, porque en general los machos de las euglossinas perchean y el cortejo es con un individuo solo, digamos. Entonces, también sabemos que los machos más viejos presentan una mayor variedad y abundancia de estos químicos en comparación con los machos más jóvenes, o sea que los machos viejos acumulan estas sustancias y van de alguna manera recolectando más cantidad de sustancias y más variedad de sustancias. Y en paper viejo, cuando hablaban del percheo de estos bichos, ¿no?, en el cortejo, siempre hablaba que los machos se ejercitaban o ventilaban en una percha, se hablaba con esos términos. Lo que sabemos ahora, básicamente, es que, como les conté, es que el cepillo en el lóbulo anal del ala posterior funcionaría cuando el macho está percheando, rasparía estos tufos de pelos en la tibia media y podría formar como una especie de spray, ¿está bien?, de una nube. Entonces, cuando el macho perchea, exhibe los olores, los perfumes, mejor dicho, que él fue recolectando a lo largo de toda su vida. Entonces, lo que se cree ahora es que se exhibe, y estos perfumes funcionaría como una especie de mérito o de medallas, donde la hembra aceptaría copular con el macho que tenga la mayor cantidad de perfumes, porque quiere decir que voló una mayor distancia y que tiene los mejores genes para poder recolectar esos perfumes. Para seguir hablando un poquito de la diversidad de estos bichos, Ramírez et al. Propuso 7 áreas de endemismo de las euglossinas, y las que nos importan a nosotros básicamente son 2, que son lo que ellos llamaron el corredor paraguayo y la selva atlántica, obviamente, que tiene aproximadamente, el corredor es la región que menos especies tiene, que son 17, y la selva atlántica aproximadamente 50 especies. Una cosa que podemos decir también de esto, que es bastante interesante, es que en promedio cada especie de euglossina comparte 2 áreas de endemismo, o sea que en general cada especie puede estar, o sea, en general una especie no está en un área sola, sino que en varias áreas. Y hay especies como, por ejemplo, algunas sexarete o Aulaema nigrita que se encuentran prácticamente en todas las áreas de su distribución. La selva atlántica, como ustedes bien saben, está desde el norte al sur de Brasil. La parte interior también tiene una parte importante en Misiones y en Paraguay. Es una de las áreas más degradadas del planeta. Y en esta región, o en esta selva, hay una marcada, digamos, decrece la cantidad de especies de norte a sur. En general, en cualquier estudio del norte de esta región, se pueden recolectar aproximadamente 20 especies de abejas de las orquídeas, mientras que en estudios hechos, por ejemplo, en San Pablo, esta cantidad ya se reduce prácticamente a la mitad, 10, 12 especies. 10, 12 especies se pueden encontrar, y
En Río Grande do Sul, un estudio que se hizo en 1988, encontraron solamente 5 especies de eulocinas, 3 géneros y 5 especies. De los cuales, lo raro es que el 97% de los individuos que cazaron fueron de Euphresia violacea. Un estudio que se hizo el año pasado en el Parque Nacional Iguazú del lado de Brasil, también reveló que encontraron solamente 7 especies y solamente pudieron recolectar 60 especímenes. Seguramente, o sea, son abundancias relativamente bajas, ¿no? Y en la Argentina, bueno, en la Argentina la verdad que sabemos muy poco. Hasta la fecha fueron citadas 10 especies. La mayoría de estas citas son o por alguna revisión taxonómica, o muchas tienen que ver con catálogos online, como se puede ver aquí, que también tienen sus problemas porque hay citas que están relativamente mal, o sinonimias que son viejas. Una sola especie fue descripta, digamos, para el país, en territorio nacional, que es Euphresia tucumana, que está citada nada más para Tucumán. Y hasta la fecha no existen estudios ecológicos sobre la diversidad o abundancia o el rol que tengan como polinizadores estas abejas. Entonces, a partir del desconocimiento que hay, digamos, en Argentina, la idea mía y de nuestro equipo de trabajo fue realizar una revisión para ver qué especies de eulocinos tenemos en Argentina. Esto no es fácil porque en general el material que tenemos en los museos del país es bastante escaso, muy escaso les diría. Hay muy pocos ejemplares de algunos bichitos, y como en general son colectas viejas, en su mayoría son hembras y no machos. La taxonomía moderna de los eulocinos ahora está basada en machos, a partir de lo que les comenté, que se casan prácticamente machos actualmente con estos compuestos. Entonces, otro objetivo que tuvimos fue en realizar un estudio ecológico utilizando estos atrayentes en algún área protegida del país. Entonces, queríamos ver la abundancia y la diversidad que tienen estas abejas en el Parque Nacional Iguazú. Como objetivos específicos también nos propusimos evaluar la distribución vertical que podrían llegar a tener estas abejas dentro de la selva. También analizar la eficacia que tienen los compuestos. Y lo último también era ver la composición de las especies de orquídeas que podían llegar a visitar estas abejas, viendo los polinarios que tenían adosados los machos de las abejas de las orquídeas. Me voy a apurar porque se me pasó rápido el tiempo. Les quería comentar más o menos que para el noroeste en Argentina no hay citadas ninguna especie de ebulosa ni de eulaema, solamente Euphresia y Exarete. Y para el noroeste de Argentina hay, sí, ya varias especies de ebulosa, tanto de Exarete, no sabemos bien la presencia de Exarete en Malvina, y varias especies de Euphresia. Entonces, la idea de realizar este estudio lo realizamos en el Parque Nacional Iguazú. Como todo el mundo sabe, está en el noroeste de la provincia de Misiones, es una de las áreas más diversas del país. Y utilizamos, hicimos 6 puntos de muestreo a lo largo de la ruta 101, que es una ruta de tierra que cruza transversalmente el parque. El parque, como saben bien, es parte del corredor verde de Misiones y tiene un área aproximadamente de 65.000 hectáreas de superficie. Decidimos utilizar trampas atrayentes en vez de cazar los bichos con redes, o los que venían a los papeles secantes, en general porque se pueden poner muchas trampas en muchos sitios de muestreo y así mejorar de alguna manera la cantidad de individuos que uno puede cazar. Utilizamos 4 fragancias o compuestos atrayentes,
que son los 4 en general de uso más común en la literatura para cazar estos insectos, que fueron el cineol, el eugenol, vainillin y metilsalicilato. Para poder evaluar lo de la altura del dosel y el sotobosque, pusimos 4 trampas en el sotobosque a una altura aproximadamente de 1 metro o 1,5 metros, y agrupamos las trampas en el dosel en una estructura, como ven acá, hecha con caños de plástico, están separadas más o menos por 1,5 metros cada una, y esa estructura fue izada aproximadamente a entre 12 y 14 metros de altura, que es prácticamente el dosel en algunas partes de la selva del parque. Como resultados, nosotros cazamos aproximadamente 230 individuos de eulocinos, 150 en el dosel y 78 en el sotobosque, y pertenecientes a 5 especies solamente: Euphorsia violacea y Euphorsia euriceps, Eulosa nectans, una eulosa que aún no pudimos determinar, que cayó un individuo solo, y Eulosa truncata. Las 2 especies más comunes, como se puede ver en la tablita, fueron Euphorsia violacea y Eulosa nectans. Lo más sorprendente que nos pasó es que cazamos cerca de 2.000 abejas, más de 2.000 abejas, con también las trampas, abejas no eulocinas. Como se puede ver aquí, cazamos un total de 58 de otras especies de abejas nebulozinas. Como les dije, sorprendentemente, porque fue un trabajo arduo. En general, como el 70% fueron pertenecientes a la tribu Meliponini. Cayeron 10 especies de abejas sin aguijón, tanto en el dosel como en el sotobosque, y otro grupo importante fueron los agoclorinos, dentro de la familia Lictidae, que más o menos 400 bichos cayeron en estas trampas, y de un número bastante importante de especies y morfoespecies, que fueron 27. Fue particularmente, digamos, Agocloras, el género Agoclora debe haber como 10 o 12 especies de Agoclora, obviamente que no están determinadas, y varias también de Agocloropsis. Muchísimas, nos sorprendió muchísimo. En la literatura nunca, digamos, no había particularmente mucho sobre este tema, así que bueno, seguramente cuando publiquemos este trabajo, estas abejas no eulocinas van a entrar en los resultados. Lo que podemos decir también es que, como ya se había citado, también dentro de los Agoclorini cayó una especie de Megalopta, que es un género que no estaba citado por el país de Alictia. Con respecto al dosel y al sotobosque, como se puede ver aquí, en general las eulocinas aparecieron o fueron mucho más abundantes en el dosel. En cambio las abejas no eulocinas se repartieron más o menos una relación de 1 a 1 entre el dosel y el sotobosque. Y con respecto a la eficacia de los diferentes fragancias, bueno, el vainillin, que está en blanco, y el cineol fueron las 2 fragancias más atractivas, que concuerda completamente con la literatura. Como pueden ver, aproximadamente cazaron o atrayeron machos de 100 individuos cada uno. En cambio, el eugenol fue a pesar de haber cazado aproximadamente el 10% de los individuos, fue el que más riqueza capturó, con 3 especies de bulosa, pero en muy bajo número, como ven acá. Con respecto a los atrayentes de las abejas nebulosini, lo sorprendente es que de las más o menos 2.000 abejas que cayeron en estas trampas, 1.314 fueron atraídas por el metilsalicilato, que prácticamente solamente 2 bichitos cayeron de eulocinas, o sea que fue totalmente variable. Más allá del trabajo que hicimos en el Parque Iguazú,
También en varios viajes de campaña hemos estado realizando pruebas y realizando muestreos con estos atrayentes en varias partes del noroeste argentino. Aquí marqué con puntitos las localidades donde hice algunos muestreos, algunas de estas pruebas. Como pueden ver, varias en la provincia de Corrientes, algunas en la provincia de Formosa, varias en Misiones y una sola en Entre Ríos. Los puntitos rojos se corresponderían con puntos donde cazamos eulosas y los negros donde no pudimos cazar eulosas. Lo que hay que decir aquí es que en general las especies anectans y violácea que fueron tan comunes en el Parque Iguazú no lo son más al sur, son bastante raras en Corrientes, y en cambio sí en Corrientes es mucho más común Euphresia auricep, que fue una especie que cazamos una sola en el parque y aquí la cazamos en mayor cantidad, junto con también, por ejemplo, Xarete dentata, que está aquí abajo, que no estuvo presente en el parque. Los puntitos amarillos son, los triángulos amarillos, disculpen, son localidades donde sabemos que hubo o hay presencia de meliponinos, como les decía, de eulosinos, como les decía, tenemos material de colección, por ejemplo, de Santo Tomé, de eulosas, o Eulaema nigrita de la localidad de Concordia, y las trampas aún no han recolectado nada. Y como les decía, tenemos también aquí en la isla Martín García. Como conclusiones, podemos decir que la riqueza y la abundancia de las abejas de las orquídeas en el Parque Iguazú es relativamente baja, pero comparable con otras áreas del sudeste de Brasil. Las especies más comunes son Eulosa nectan y Euphresia violácea, que obviamente no es una sorpresa porque en general son también las especies comunes en otros trabajos de la región. Podemos decir también que Eulaema nigrita y posiblemente Eulosa mandibularis, Eulosa fimbriata y Eulosa pleosticta estén presentes en el parque. De Eulaema nigrita lo sabemos porque tenemos 1 o 2 bichitos del Parque Iguazú. En cambio de las otras, pueden llegar a estar presentes porque las encontró Faría en este trabajo del 2019. Lamentablemente, una cosa que tenemos que decir es que no hallamos polinarios adheridos al cuerpo de los machos de los eulosini, o sea que no pudimos ver qué especies de orquídeas podían llegar a visitar estos machos. Y las trampas atrajeron y capturaron una cantidad de abejas considerable de no eulosinas. En particular, atrajeron a muchas meliponinas y ovoclorinas. Con respecto al objetivo del dosel y el sotobosque, poder compararlos, no encontramos, digamos, diferencias en ambos estratos, ya que las dos especies más comunes estaban en ambos estratos. Sin embargo, la abundancia de los eulosinos fue bastante mayor en el dosel. Por esto, Eulosa nectan posiblemente sea más abundante o forrajee más en el dosel. En cambio, la abundancia entre los estratos, entre las abejas neulosinas, no fue diferente. El vainillín y el ciñol fueron los compuestos más eficientes, atrajeron el 45 y el 43% de las abejas eulosinas, mientras que el eugenol, que solamente atrajo al 10% de las eulosinas, fue el que capturó más especies. Y sin embargo, en las abejas no eulosinas, el compuesto que más especies atrajo fue el metilsalicilato. Otra cosa que podemos decir es que Euphresia en general, las especies de Euphresia en general van más al vainillín, eso nos dimos cuenta en los muestreos que hicimos tanto en el parque como fuera del parque, y que, como la literatura lo dice, Xarete dentata fue capturada con metilsalicilato, o sea que era una de las, por eso habíamos elegido el metilsalicilato, para ver si caía alguna Xarete. Bueno, no cayó en el parque, pero sí en la provincia de Corrientes. Lo que tengo que decir es que aún falta mucho para poder llegar a comprender la cantidad de
de eulosinas que hay en nuestro territorio, falta mucho muestreo, horas de muestreo con estas sustancias, y posiblemente también utilizar muchos más atrayentes. Por ejemplo, algunas especies de ebulosa, como ebulosa mandibularis, que está citada para el país, no van a estos atrayentes, entonces no la hemos colectado, habría que comprar estos atrayentes para poder llegar a colectarla. Aún falta mucho para terminar, digamos, de cerrar este grupo de abejas en el país. Muchísimas gracias.